Hermanos y hermanas, quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Y mientras buscáis en vuestras Biblias, quiero expresar mi gratitud de poder estar con vosotros, haber llegado el viernes y poder pasar todo este fin de semana aquí. Estoy agradecido y conmovido por vuestra hospitalidad, el amor genuino que me estáis mostrando, y estoy muy agradecido por la invitación de los ancianos de la iglesia, Javi, Luis, Miguel, por el compañerismo que tenemos, porque servimos al Señor con alegría, aunque a unos miles de kilómetros de distancia, pero es para mí un gozo hacerlo. Y ahora, abriendo la palabra de Dios, siguiendo con este tema que los ancianos han propuesto. Y también no quiero olvidarme de expresar los saludos cariñosos, fraternales de nuestra iglesia en Pontevedra. Me mandan los saludos el otro pastor de la iglesia, Ismael, y toda la familia de la fe allí. Y también el pastor David Robles, pastor de la iglesia evangélica en León y presidente del seminario Berea. También él manda los saludos especialmente para vosotros, y es un gozo también poder servir al Señor junto con él y otros hermanos en este ministerio que el Señor nos ha dado, el seminario Berea, que es una herramienta para las iglesias locales con el propósito de entrenar, de capacitar a hombres que el Señor ha llamado al ministerio para que ellos puedan predicar la palabra de Dios con precisión, la palabra y solo la palabra, que es, como el Señor dice, la que hace su obra en los que creen. Efesios capítulo 5, y aunque esta mañana vamos a poner nuestra atención en los versículos del 31 al 33, que son los versículos que nos quedaban por considerar, me gustaría que volviésemos a leer desde el versículo 15 de Efesios 5. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5:15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer
respete a su marido. Tengamos una oración y vamos a pedir al Señor que Él nos ilumine en el entendimiento de su palabra. Oh nuestro Dios, ya es un inmenso privilegio poder abrir tu palabra y leer las Escrituras, las sagradas Escrituras, las palabras que salieron de tu misma boca, palabras que en tu sabiduría, en tu plan perfecto, tú transmitiste por medio de hombres, a quienes por medio del Espíritu Santo dirigiste para traer tu palabra. Y tu palabra, Señor, que como tú mismo nos recuerdas, es viva y eficaz, es útil, es santa y obra, Señor, tu santa y perfecta voluntad. Es por eso, Señor, que ahora nos dirigimos a ti para pedirte que, Señor, tú nos ayudes a evitar cualquier distracción de las muchas que pueden venir en este momento y durante este tiempo de exposición de tu palabra. Que tú, Señor, protejas a tu iglesia de que yo sea un estorbo para la comprensión de tu palabra. Y danos, Señor, la humildad que requiere no solo entender, sino obedecer tu palabra. Que tú, Señor, derrames tu bendición porque es lo que fluye desde tu trono hacia tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien describió el matrimonio como un castillo asediado. Un castillo asediado en el que los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren escapar. Es una ilustración de lo que es el matrimonio para muchas personas y que nos recuerda la realidad de que nuestros matrimonios no son lo que deberían ser. Que en muchos casos hay muchas cosas que mejorar. Porque no podemos olvidar que aquel que lo diseñó, lo definió como bueno. Si no está funcionando bien, no es culpa de quien lo diseñó. El creador del matrimonio sabe cómo hacer que funcione. Y esa es la verdad que quiero resaltar en esta mañana. Esa es la esperanza que tenemos para nuestros matrimonios. Poner toda nuestra confianza en aquel que lo creó. Al final de su instrucción sobre la sumisión en el matrimonio, Pablo les recuerda a los efesios esta verdad. Dios diseñó el matrimonio. Dios lo estableció en el principio, después de crear al hombre y a la mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo está citando Génesis capítulo 2. Y este pasaje que leemos aquí, Efesios 5:31, aparece hasta 4 veces en la Biblia. Una antes de la caída del ser humano, como acabo de decir en Génesis capítulo 2, y otras 3 después de la caída. El Señor Jesús, en los Evangelios, le encontramos citando este pasaje concretamente. Y el apóstol Pablo, además de aquí en Efesios 5, también en Primera de Corintios capítulo 6. Pero esto nos recuerda, hermanos, que el matrimonio surgió en la mente de Dios, no en la mente del ser humano. Dios lo diseñó y Dios lo diseñó para nuestro bien. Dios lo creó como algo bueno. Así que los fracasos del ser humano no pueden frustrar los planes de Dios. Los errores del ser humano no invalidan lo que Dios hizo. El matrimonio no se queda obsoleto.
Nuestra confianza en Dios no debería debilitarse cuando vemos la poca fe que la sociedad tiene en el matrimonio hoy en día, porque Dios, que lo creó, sabe hacer que funcione. Así que debemos confiar en el diseño de Dios. Debemos confiar porque Dios no improvisa. Dios nunca necesita un plan B. Dios no se equivoca. Dios no tiene que corregir sus planes. Somos nosotros los que debemos demostrar si nuestra fe en Él es auténtica. La fe no se demuestra por decir que uno tiene fe. Hay un Dios, hay un libro. Dios ha hablado. ¿Crees o no crees? ¿Confías en Él o confías en ti mismo? Así que nosotros somos los que debemos demostrar si nuestra fe en Él es auténtica. Y entonces ponernos a trabajar para que nuestros matrimonios sean lo que deben ser. No un castillo asediado, sino una fortaleza inexpugnable. Un lugar en el que marido y mujer están perfectamente unidos y protegidos. Porque ese es el propósito de Dios para el matrimonio. Así es como Él lo diseñó. Y así debemos animarnos a continuar adelante en fe, para que nuestros matrimonios lleguen a ser lo que Dios desea. Por eso en esta mañana vamos a considerar 4 distintivos del diseño de Dios que nos acercarán a la realidad de un matrimonio feliz. 4 distintivos, 4 marcas del matrimonio que Dios diseñó, que traen gozo a los cónyuges y algo más, incluso más importante, que traen gloria a Cristo. Porque la meta de Dios, escucha esto, la meta de Dios es un matrimonio satisfactorio que exalta a Cristo. Es la verdad de lo que vamos a considerar en este texto. Y si seguimos el diseño de Dios, alcanzaremos el propósito de Dios. Felices para siempre es posible cuando seguimos el diseño de Dios. Y en este pasaje podemos observar 4 distintivos del diseño de Dios que son esenciales para mantener un matrimonio feliz. Estos distintivos son una unión profunda, una ilustración poderosa, una función precisa y una contribución prodigiosa. 4 distintivos. El primero, la unión profunda entre el marido y la esposa. La unión profunda entre el marido y la esposa. ¿Qué es de lo que Pablo está hablando aquí en este pasaje? Dice el versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo apunta a la creación de Dios como la razón por la que esposo y esposa deben actuar como ha explicado en los versículos anteriores. Es Dios quien creó el matrimonio, es Dios quien sabe cómo hacer que funcione. Y la manera en que el matrimonio funciona es cuando existe una unión profunda en la que marido y esposa son una sola carne. Este es el diseño de Dios. Consiste en dejar para unirse. El hombre dejará y se unirá. Y entonces los dos serán una sola carne. ¿Y qué significa ser una sola carne? Bueno, Dios une profundamente a un hombre y a una mujer para su propio gozo, el gozo de los cónyuges y para la gloria de Cristo. Dios lo diseñó de esta manera y la expresión una sola carne hace referencia especialmente a la intimidad sexual del matrimonio.
Dios es quien creó la relación sexual. Dios la creó como algo bueno, algo destinado a traer satisfacción en la unión profunda de un hombre y una mujer. Pero Dios la creó en un solo contexto, un hombre y una mujer en el matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Y la relación sexual, la relación íntima o la intimidad sexual son la ilustración definitiva de cómo es esta unión de una sola carne. Dios lo demuestra incluso en la manera en que físicamente diseñó al hombre y a la mujer. Y esa correspondencia, esa combinación ocurre solo de esa manera. No importa las vueltas que el ser humano le quiera dar. No importa que el ser humano decida, en arrogancia, llamar matrimonio a lo que Dios nunca diseñó como matrimonio. Una sola carne en el contexto del matrimonio. Un hombre y una mujer. Claro, este diseño es totalmente opuesto al enfoque de nuestra cultura, en la que lo que se promueve no es la intimidad sexual de un solo hombre y una sola mujer, sino que se promueve la libertad sexual, el tener intimidad sexual con quien uno quiera y con cuantos uno quiera y pueda. Pero ese no es el diseño ni el propósito de Dios. Él ordenó al primer matrimonio de la historia que fructificaran y se multiplicaran como parte del propósito de la intimidad sexual. Eso es parte del propósito, pero también con el propósito de la satisfacción y el gozo de una unión profunda y particular, una unión exclusiva. La autora a los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, exhorta a los creyentes: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros juzgará Dios. Y notad que este pasaje apunta particularmente a la satisfacción sexual dentro del matrimonio, al gozo de la relación sexual dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, Dios va a juzgar. Dios va a juzgar la desobediencia y el desprecio de su diseño. Dios va a juzgar a quienes mancillan su plan. Pablo también exhortando a los tesalonicenses en su primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y aquí Pablo está utilizando el término vaso como una ilustración del cuerpo. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad de usar el cuerpo en santificación y honor. Esto es apartar nuestro cuerpo para aquello que Dios lo diseñó. Y en el ámbito de la relación íntima, de la relación sexual, Pablo continúa diciendo, no en pasión de concupiscencia, que es una palabra que habla del deseo pecaminoso, del deseo que es contrario a Dios. El deseo sexual es algo que Dios creó, pero que el ser humano, podríamos decir más bien el diablo y el ser humano siguiendo al diablo distorsionó. Así es como uno llega a cometer los pecados que Dios va a juzgar. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. Pablo, refiriéndose a los que no conocen a Dios, dice como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, dice aquí el apóstol, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Dios va a juzgar todo pecado sexual, toda inmoralidad
sexual. Pero hermanos, el concepto de una sola carne es mucho más que la intimidad sexual. Con todo lo importante que es, no lo es todo. Va mucho más allá. En el plan de Dios está la culminación de una unión más completa. Por eso, las relaciones sexuales se ven afectadas cuando la unión e intimidad no son profundas. No es algo que se puede separar. Por eso las cosas no se arreglan solo con irse a la cama juntos. El plan de Dios es la profunda fusión de dos en uno. Ser una sola carne es entregarse el uno al otro completamente. Es la posesión total del otro. Esto es un concepto que ofende al ser humano que desprecia a Dios. Que dice, es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Bueno, en el contexto del matrimonio particularmente, Pablo dice, 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esta es la verdad de Dios. Si estás casado, la autoridad sobre tu cuerpo la tiene tu cónyuge. Si no estás casado, podemos seguir en 1 Corintios y pasar al capítulo anterior, en el versículo 6, y leer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No es que si estás soltero o estás viudo o viuda, tu cuerpo te pertenece a ti. Le pertenece al Señor. Y con eso todas las implicaciones que trae. El incrédulo dice, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. El creyente dice, yo con mi cuerpo hago lo que el Señor quiere. El marido dice, mi cuerpo es de mi esposa y ella hace lo que quiere. Y viceversa. Así es el diseño de Dios. Así es el ser una sola carne. Una relación en la que compartimos todo. En la que existe una comunicación íntima. Las cosas se hablan y se hablan con amor y con confianza. Ese es el diseño de Dios. Una relación caracterizada por un compromiso total. Son los términos que Pablo está utilizando en los versículos anteriores. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Qué quiere decir eso? Es su cuerpo, son un solo cuerpo. Y este es el ejemplo con Cristo y la Iglesia también, porque somos miembros de su cuerpo. Es una relación caracterizada por una participación total, en la que nos involucramos totalmente, no temporalmente. No solo por un tiempo, sino para toda la vida. Así que si estás casado, he de preguntarte, como me pregunto a mí también, desde el texto, desde el diseño del Creador, ¿cómo es tu unión con tu cónyuge? ¿En qué asuntos necesitáis trabajar más para que sea evidente que sois una sola carne? ¿Qué errores y faltas necesitáis reconocer y confesar a la luz del diseño del Creador? ¿Cuánto tiempo pasáis juntos implementando el diseño de Dios de ser una sola carne? El matrimonio feliz no es aquel en el que cada uno va por su lado. Como aquel matrimonio que decía que habían encontrado el secreto de la felicidad. No sé si lo habías escuchado. Este matrimonio decía que su secreto
era salir a cenar 2 veces por semana. El marido los martes y la esposa los jueves. No, no es así. En el matrimonio que Dios ha diseñado no existe tal cosa como el espacio de cada uno. Ahí está otra vez el engaño sutil del engañador y lo que el incrédulo se ha creído, que uno necesita su espacio. No está, ni nunca ha estado en la mente del Creador. No es parte del diseño de Dios. En el matrimonio es un error que cada uno vaya por su lado. Es una mentira, una distorsión del diseño. El primer distintivo de un matrimonio feliz es la unión profunda del esposo y la esposa, el ser una sola carne. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Es dejar a padre y madre. Es dejar un núcleo familiar temporal en el que hemos sido hijos por un tiempo para unirse a la mujer. En el núcleo familiar, los hijos son parte de ese núcleo por un tiempo. Pero luego en el matrimonio dejan para unirse a la mujer y formar un nuevo núcleo familiar permanente. Un núcleo familiar, una relación entre esposo y esposa del que solo la muerte o el Señor nos puede separar. Es necesario dejar. Este es un aspecto fundamental. Y hermanos y hermanas, el hombre inicia esta acción porque él es cabeza. El hombre inicia esta acción porque así demuestra su amor incondicional por su esposa, al dejar a sus padres para unirse a su mujer. La esposa también deja a su padre y a su madre, obviamente. Es algo que los dos hacen para ser una sola carne. Y en el caso de la esposa, lo hace demostrando su comprensión del plan de Dios y su deseo de seguir a su marido. Y es interesante cómo esto es algo que incluso se representa en las ceremonias de matrimonio, en lo que igual las personas no piensan, pero generalmente el esposo, o por lo menos en el contexto en el que yo crecí, el esposo entra a la ceremonia acompañado de ¿quién? De su madre y la esposa de su padre, o si no es posible, de algún familiar lo más cercano posible. Y entran, pero ¿cómo salen? Salen el uno con el otro y dejan atrás a padre y a madre. A veces en otros contextos el novio ya está ahí esperando y entra la novia y es entregada al padre. Y esto es una representación del diseño de Dios. Entran de una manera y salen de otra totalmente distinta. Eso por lo menos sucede en la ceremonia. Igual luego no es la realidad, pero ahora son una nueva relación, una relación para siempre, una relación entre los esposos. Y esto es importante enfatizarlo. La relación clave, la unión profunda es entre el esposo y la esposa. La unión profunda no es entre el esposo y sus padres, o la esposa y sus padres, o entre la esposa y sus hijos, o el esposo y sus hijos. Dios pone en un lugar totalmente distinto la relación del matrimonio con cualquier otro tipo de relación familiar. Y muchos problemas en muchos matrimonios vienen precisamente de no entender y obedecer este principio. Porque el marido no ha dejado a mamá en casa y la ha traído y entonces la pone ahí y tiene a su esposa todo el tiempo comparándola con su mamá. O viceversa. Traen una serie de expectativas
Y eso no es dejar. O a veces incluso incorrectamente con respecto a los hijos. Matrimonios que se enfocan tanto en sus hijos. Matrimonios que en contra del plan y el diseño de Dios hacen de sus hijos el centro de la relación. Y cuando los hijos salen porque tienen que salir, esos matrimonios se tambalean. Los cónyuges que tienen hijos necesitan prepararles para el día en que tengan que dejarles marchar. El día que se tengan que ir para ellos formar su propio matrimonio, esa sí es la voluntad de Dios. Y como padres tenemos que prepararnos también para ese día, para que nos dejen, para no irnos nosotros con ellos. Hay que dejarles ir, hay que soltarles. Cuando llegue ese momento, si hemos hecho bien nuestro trabajo, se irán, nos dejarán y se unirán a su cónyuge. Y por la gracia de Dios serán ellos una sola carne. Y por la gracia de Dios habrán visto lo que significa ser una sola carne en sus padres. Ahora, dejar no significa tener que irse lejos geográficamente hablando. No es eso. Porque de hecho hay quien se ha ido lejos geográficamente hablando, pero igualmente no ha dejado a padre y a madre. El punto no es ese. El punto es entender esto, que las opiniones y prioridades de nuestro cónyuge están por encima de cualquier otra. Y hermanos, la idea del verbo unirse aquí en el hebreo es muy interesante. Significa estar atados juntos, pegados permanentemente. Es como algo que hemos reparado con un pegamento permanente, ¿verdad? Que se llaman así precisamente. Ese tipo de pegamentos que tú sabes que si no lo haces bien a la primera, no vas a tener otra oportunidad de pegarlos, que son tan eficaces que lo que tú pegas ahí ya no se vuelve a separar. Y esa es la idea del texto. Por eso los votos matrimoniales no pueden decirse superficialmente. Yo no sé si habéis notado esto, yo lo he notado también en mi contexto alrededor, cómo de un tiempo a esta parte se están abandonando los votos clásicos, los votos tradicionales, y ahora se utilizan votos que sí, parecen como muy personales, que dan como un aspecto de naturalidad a la ceremonia, pero que son chorradas, que son promesas que no tienen nada que ver con el compromiso que realmente es el matrimonio. Te prometo que cada mañana al despertarme voy a mirarte a los ojos y voy a decirte que te quiero. Prometo hacerte reír, sea cual sea la situación. Y esto eleva al prometo serte fiel en cualquier circunstancia. Prometo protegerte, prometo servirte, prometo someterme a ti en Cristo y servirte y ayudarte y ser tu ayuda idónea. No podemos hacer promesas que sabemos que requieren una lealtad permanente, pensando que si las circunstancias cambian, entonces uno puede salirse del matrimonio, uno puede despegarse. Dios lo diseñó como algo permanente. Así que cuando vienen los problemas, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que solucionarlos con la ayuda suficiente que es la palabra inspirada de Dios, la palabra eficaz, la palabra útil.
el manual de instrucciones del Creador. Queridos, el diseño de Dios es el de una sola carne, una sola carne. Y debemos ser conscientes de los peligros que nos asedian, que tantas veces a nuestro alrededor tratan de socavar esta unión profunda. Cosas como tener relaciones poco saludables con otras personas, amigos, compañeros de trabajo, incluso personas en la iglesia. Debemos tener mucho cuidado de no establecer relaciones que llegan a ser más significativas que el propio matrimonio. Relaciones que se vuelven interdependientes. Esto no es el plan de Dios. También debemos fomentar y proteger tiempos a solas con nuestro cónyuge. Yo les digo eso a mis hijos y luego ellos vienen y me preguntan, ¿esta vez tú y mamá vais a venir con nosotros a casa de los abuelos o os vais a un hotel? Sí, nos vamos, os dejamos, ahí os quedáis y vamos a pasar tiempo a solas. Y no somos malos padres. Por lo menos no por eso, somos malos padres. Debemos fomentar esos momentos, debemos tomar decisiones específicas que nos lleven a pasar tiempo juntos, a atesorar ese tiempo que nos ayuda a fortalecer la unión. Y debemos tener cuidado con cómo nos relacionamos con personas del sexo opuesto. Porque hay dos, solo dos. Y ahí debemos tener mucho cuidado, evitando cualquier gesto o contacto físico inapropiado. No seamos necios, no seamos ingenuos. Esto es un gran peligro. Nos debemos únicamente a nuestro cónyuge. Somos una sola carne. El pecado sexual nunca es el resultado de un solo momento. Siempre es el resultado de un proceso. Un proceso que suele comenzar con ciertos descuidos, con ciertos actos inapropiados, por dar rienda suelta, por ejemplo, al uso inadecuado de las redes sociales o al uso inoportuno de ciertas palabras. En definitiva, debemos proteger el plan divino de ser una sola carne. Es el diseño de un Dios cuya meta es un matrimonio feliz, con el distintivo de una unión profunda, pero también, versículo 32, con el distintivo de una ilustración poderosa. Pablo dice, grande es este misterio. Obviamente se está refiriendo aquí de una manera específica el misterio de ser una sola carne, pero de una manera amplia, el contexto nos lo muestra y él lo dice, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Por qué en este momento él dice, hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia? ¿Por qué utiliza este término misterio? Bueno, en el diseño de Dios, para el matrimonio hay un segundo distintivo, uno que es incluso superior y más sublime que la felicidad de los cónyuges. Pablo dice que el propósito del matrimonio que Dios diseñó es desplegar una realidad más grande, la unión profunda de Cristo con su Iglesia. La palabra misterio significa algo oculto y que ha sido revelado. Es algo más sencillo de lo que a veces pensamos con la palabra misterio, que nos lleva a pensar en lo misterioso. No es lo misterioso. Pablo en el capítulo 3 ha utilizado esta palabra para describir cómo el Señor le reveló el misterio de Cristo, versículo 4. Él dice, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo.
Y notad, ¿qué es lo que significa el misterio? Algo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es este misterio que ahora está siendo revelado? Que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Eso es lo que significa misterio. No ha sido revelado en la Escritura anteriormente este hecho de ser coherederos en Cristo. De hecho, Pablo al final de esta carta, capítulo 6, versículo 19, vuelve a utilizar la expresión, ahora dice el misterio del Evangelio, cuando él está pidiendo oración para que él sea valiente en predicar el Evangelio. Algo también que había estado oculto, que ha sido revelado y que tiene que ser desplegado para que la gente lo conozca. Entonces, en nuestro pasaje, ¿qué es lo que no había sido revelado y ahora lo está siendo? ¿Qué es lo que no hay en Génesis 2, que hay en Efesios 5? Bueno, en Génesis 2 no dice que el matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia. Eso iba a ser revelado después, y eso ha sido revelado ahora. Pero eso siempre ha sido el plan de Dios, y esto es sublime. Y esto es algo que esposo y esposa deben saber, deben entender. Cristo dejó a su Padre para unirse a su esposa. Y el propósito del matrimonio es reflejar esta realidad. El objetivo de Dios en su diseño también incluye ilustrar la relación profunda entre Cristo y su iglesia. Y por eso Pablo ha estado constantemente enseñando tanto a esposa como a esposo en el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Lo hemos visto ayer. Cristo ilustró de manera perfecta el amor de un esposo a su esposa. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Por eso el esposo es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque Él es el mejor ejemplo de ese amor abnegado y entregado. Pero lo vimos también, Cristo ilustró de manera perfecta la sumisión voluntaria que la esposa tiene que mostrar a su esposo. Porque Jesús, siendo igual a Dios, se sometió completa y voluntariamente a la voluntad del Padre. Y por eso Pablo añade esta exhortación final en el versículo 33. ¿Te has fijado? En todo caso, en conclusión, todo lo dicho, cada uno de vosotros, maridos, ame también a su mujer como a sí mismo. Y que la mujer respete o tema a su marido. ¿Qué es esto? Bueno, es el resumen de lo que Pablo ha dicho. Y lo que Pablo no ha dicho es, maridos, sed cabeza de la mujer. No hay esta exhortación en este pasaje que hemos estudiado. Pablo no exhorta a los maridos a ser cabeza porque ya lo son, porque esto es el diseño de Dios, para bien o para mal. Ya sean que son maridos que ejercen ese liderazgo según Cristo o no, el marido es cabeza de la mujer. Es el rol que Dios estableció para los maridos. Y la exhortación de Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Otra vez, este a sí mismo lo entendemos en el contexto de una sola carne, un mismo cuerpo. El esposo debe examinar su liderazgo espiritual en el hogar. El esposo debe amar a su esposa y debe comprobar si está siguiendo el ejemplo de Cristo al amar a su esposa, porque está representando el modelo de Cristo, Cristo amando Él a su esposa, que es la iglesia. Y Pablo ahora, en el versículo 33, no menciona la sumisión a las esposas, porque esto es algo que ya había explicado. Utiliza una idea similar, algo como un sinónimo, para exhortarlas a examinar la actitud que ellas tienen con respecto a su marido. Y en base al ejemplo de la relación entre Cristo
y la Iglesia, o la Iglesia y Cristo, cómo la Iglesia se somete a Cristo. Ellas deben comprobar si están respetando el liderazgo que Dios estableció en el hogar. Que la mujer respete a su marido. Pablo les da esta instrucción porque el apóstol conoce muy bien los efectos del pecado en el diseño de Dios para el matrimonio. Pablo cita Génesis 2, porque recuerda lo que Génesis 3 enseña y que nos lleva al tercer distintivo. Ahora os había dicho versículos del 31 al 33 y hemos llegado ahí, pero este punto es un recordatorio de lo que Pablo ha estado hablando de los roles de esposo y esposa en el matrimonio. Y ese es el tercer distintivo del matrimonio feliz. La función precisa de acuerdo a roles determinados. Porque, hermanos, el diseño de Dios fue sutilmente deformado por el gran enemigo de Dios. La estrategia del diablo fue la de distorsionar el diseño. Su estrategia fue revertir los roles que Dios había establecido. Dios dijo, no comáis, porque si coméis ciertamente moriréis. El engañador dijo, comed y no os preocupéis, porque ciertamente no moriréis. Dios establece en su creación un orden y crea primero al hombre y luego a la mujer, crea al hombre del polvo y a la mujer del hombre. Dios está hablando, pudiendo haberlos creado a la vez exactamente igual, algo diferente para mostrar distintos roles, que son iguales en esencia, pero son distintos. Y Dios habla al hombre y le dice, podéis comer de todo fruto, de todo árbol del huerto, pero de este no comeréis. Y el engañador viene y le habla a la mujer. ¿Con qué Dios ha dicho? Y la mujer sigue la conversación. ¿Y el hombre? ¿El marido? ¿Qué hace el marido? Como muchos hoy, cruzarse de brazos y dejar que sus esposas sean engañadas fácilmente. Eso es Génesis 3. Y la felicidad en el matrimonio pasa por comprender el efecto del pecado. Los roles los estableció Dios, no el hombre pecador. Y entender cómo afectó a los roles del esposo y la esposa el pecado nos ayuda. Ver cómo Satanás es el que está continuamente cuestionando a Dios. Así que Dios dice, no, hombre. Satanás tentó a la mujer para que ella tomara el rol del marido. Y logró que la mujer actuara de manera independiente. Génesis 3. Y el marido, que estaba allí observando la escena, porque eso que no es tan claro en algunas traducciones al español, es nítido en el hebreo, en el idioma original. El hombre estaba allí en la escena. Por lo menos estaba de cuerpo presente. Pero lo que hizo es no hacer nada. Lo que hizo es ignorar su papel como cabeza. Y no actuó. Y ese es el énfasis de Génesis 3. ¿No es un mito? ¿No es una alegoría? Es lo que pasó y por eso Dios castigó justamente a ambos por su rebeldía. Hombre y mujer abandonaron el diseño de Dios. La mujer tomó el rol del marido. El marido permitió que ella hiciera esto. Y así entró el pecado en el mundo. Esto es notable. El pecado entró en el mundo porque el hombre y la mujer abandonaron el diseño de Dios.
Descuidaron los roles que Dios había establecido. Y más adelante vemos el decreto de Dios, Génesis 3:16, a la mujer dijo Dios, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Notad que por la desobediencia al diseño de Dios, a los roles, las consecuencias del pecado están directamente relacionadas con lo que es único de la mujer y lo que es único del hombre. Muchos otros castigos podría haber puesto Dios, pero el que le dio a la mujer implica que una mujer no sentiría ningún dolor al dar a luz. Y posiblemente es el mayor dolor que una mujer puede sufrir cuando da a luz. Y algo que ningún marido, por mucha cara de dolor que ponga, podrá entender. Esto hizo Dios por causa de la desobediencia. Y con respecto a la relación de la esposa con el esposo, tu deseo será para tu marido. Ya explicamos esto ayer. El deseo pecaminoso de la mujer es un intento agresivo y egoísta de tomar el control, de usurpar el liderazgo que le corresponde al marido. La palabra deseo en el versículo 16 de Génesis 3 es la misma palabra, codicia, en el capítulo 4 y versículo 7, cuando el Señor está hablando a Caín y le está mostrando el poder del pecado, como codicia, como el pecado trata de tomar el control, como el Señor personifica el pecado para enseñarnos el poder que el pecado tiene, los efectos del pecado. No es que la mujer va a tener un deseo noble hacia el marido, va a codiciar lo que al marido le corresponde. Y por otro lado, el impulso pecaminoso del marido, ahí al final del versículo 16, ya el Señor está mostrando el efecto del pecado sobre el marido. Él tendrá dominio sobre ti, que es una palabra, un verbo que significa por la fuerza, dominar por la fuerza, obligar, abusar, esa es la idea. De la misma manera que luego Moisés escribe también a Caín diciéndole que él debe dominar, someter al pecado. Nunca la Biblia exhorta al marido a someter a la esposa. Ya lo dijimos ayer también, la sumisión bíblica no nos importa cualquier otra definición de sumisión, ¿verdad? La bíblica es voluntaria, es sumisión voluntaria. Y no es el marido que es llamado a someter a la esposa, es la esposa que es llamada a voluntariamente someterse al esposo. Aquí tenemos la distorsión, el marido abusando de la esposa. Esto fue el juicio de Dios. Este fue el resultado del pecado. Así es como empezó la guerra de los sexos. Y hasta el día de hoy, las evidencias siguen vigentes en nuestra sociedad con el machismo y el feminismo. Eso es lo que son. Génesis 3:16. Y ese es el peligro para los matrimonios cristianos que tratan de vivir de acuerdo al diseño del Creador. El bombardeo constante de una cultura corrupta. La influencia pecaminosa de huestes espirituales de maldad que han tomado cautivos a los incrédulos para hacerles decir, es bueno, a aquello que Dios declaró malo. En un mundo que desprecia el diseño de Dios, ahí es donde
está el creyente y los matrimonios creyentes, tratando de hacer la voluntad perfecta del Creador, convencidos de que el plan de Dios es siempre la mejor opción. Creyentes que sabemos que el deseo de Dios es darnos un matrimonio que nos satisface plenamente y que nos llena de un gozo profundo. Y mirad, en este esfuerzo por nadar contracorriente, hay un distintivo más que nos llena de esperanza. Felices para siempre es posible porque contamos con la ayuda inestimable del Espíritu de Dios. Ahí es donde empieza esta sección. ¿Recordáis? Sed llenos del Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo es el que hace que una esposa se someta a su marido y que un esposo ame a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. Y ese es el cuarto distintivo. Tenemos una contribución prodigiosa por parte del diseñador. Él que nos dio su palabra, Él que nos dio a su Hijo para ser nuestro Salvador, Él que nos da a su Espíritu como garantía de nuestra salvación. El punto de partida en este pasaje es la exhortación a ser llenos del Espíritu. Esta exhortación de aprovechar bien el tiempo en el versículo 16, que tiene la implicación de tener claras tus prioridades, porque el tiempo es una referencia al tiempo que Dios te ha dado, a la vida que Dios te ha dado. ¿Cómo la vas a usar? ¿Para qué la vas a usar? ¿Qué va a ser lo prioritario en tu vida? Porque según lo que es prioritario en tu vida, así va a ser tu vida. Examina esto. ¿A la luz de qué? De la voluntad de Dios. Entiende la voluntad del Señor, versículo 17. ¿Y con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible alcanzar el gozo que Dios promete para nuestros matrimonios. Es imposible. Por eso al final, felices para siempre es posible, porque en ti, si eres un creyente, esposo creyente, esposa creyente, en ti está el Espíritu de Dios. Y Pablo en Colosenses 3, en un pasaje paralelo, decimos que es paralelo porque hay una conexión muy particular, Colosenses 3:16, Pablo le dice allí a los creyentes de Colosas que la palabra de Cristo, ¿verdad? O la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Verdad? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Pero lo que sigue a continuación es lo que nos ayuda a ver que estos son textos paralelos. Que el ser llenos del Espíritu Santo y el ser llenos de la palabra de Dios tienen exactamente los mismos efectos y resultados. Pablo dice, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Es lo que vemos en Efesios 5. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias en todo. Los mismos resultados. Alabanza, gratitud. Pero luego más, tanto en Efesios 5 como en Colosenses 3, el siguiente efecto a la alabanza y a la gratitud es la sumisión de la esposa al esposo. Es la sumisión de los hijos a los padres. Es la sumisión de los siervos a sus amos. Es el mismo resultado porque Dios actúa de esta manera. Dios actúa con su palabra y con su espíritu conjuntamente.
Solo pueden tener el mismo resultado porque son lo mismo. ¿Cómo lo hace Dios? Dando instrucción por medio de su palabra y dando iluminación por medio de su Espíritu. El Señor Jesús prometió a sus discípulos en Juan capítulo 16 y versículo 13 que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Y esto tiene una implicación directa en el hecho de cómo los apóstoles escribieron el resto de las Sagradas Escrituras. Fue a través del Espíritu. Por ejemplo, Pedro dice en su segunda carta que fue el Espíritu el que movió a los autores para escribir la palabra de Dios. Pero fijaos lo que Jesús dice del Espíritu. Juan 16:13, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. La obra del Espíritu Santo en el creyente está estrechamente unida a la palabra de Dios. No se pueden separar. Uno no puede decir que está siendo guiado por el Espíritu Santo cuando está haciendo algo que es contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Por mucho que salte, por mucho que quiera evidenciar externamente algo así como una llenura del Espíritu Santo, eso no es bíblico. No te confundas en cuanto a eso. No hay tal cosa como decir el Espíritu me guía y hacer algo que es contrario a la revelación de Dios. Porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él, dice el Señor Jesús, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Jesús insiste, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él, el Espíritu, toma de lo mío y os lo hará saber. Así es como funciona. Pablo lo explica a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2. Pablo está hablando ahí de la revelación de Dios, citando el Antiguo Testamento. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es 1 Corintios 2:9. En el 10, pero Dios nos las reveló por medio de ¿quién? Del Espíritu. Y después de dar una sencilla ilustración, versículo 12 dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. ¿Esto qué es? ¿Una sensación, unas emociones que vienen del mundo? No, la sabiduría del mundo. No hemos recibido eso. Hemos sido bombardeados con eso, pero lo que el creyente ha recibido es el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Te das cuenta de cómo actúa el Espíritu de Dios en el creyente? Pablo sigue diciendo, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y luego Pablo utiliza una frase aquí, es compleja de traducir, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, pero no es complejo de entender. El punto es que lo espiritual es transmitido a través de palabras. Y si la verdad del Espíritu, que es el que conoce los pensamientos de Dios, es revelada a través de palabras que el hombre puede leer y conocer y entender y obedecer. Así es como Dios lo hace, dando la exhortación y capacitando para obedecer, porque el fruto del Espíritu es, Gálatas 5 lo dice, ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu hace, pero no lo hace aparte de la palabra de Dios. Informando y transformando. Así es como funciona, con su palabra inspirada, con su palabra precisa, con su palabra perspicaz, preeminente y pertinente, como hemos visto, su palabra eficaz ante la corrupción que hay en nuestra cultura, su palabra que demanda obediencia porque tiene toda autoridad.
Es la razón por la que hemos pasado estos 2 días juntos alrededor de la palabra de Dios. Y hermanos, no tengo ninguna duda de que Dios hará su obra en nosotros por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Su Espíritu que movió al profeta Isaías a escribir los pensamientos de Dios, que nosotros podemos leer como las palabras de Dios. Dice Dios, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al... Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber hecho lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y sí, puedo estar de acuerdo con que hoy en día el matrimonio se parece a un castillo asediado, pero lo que es en realidad, según el diseño de Dios, es una fortaleza. Una fortaleza que el ser humano trata de destruir. Esta relación única de una unión profunda entre un hombre y una mujer, que tiene su origen en un Dios bueno y sabio, que tiene como propósito bendecir y satisfacer a ambos cónyuges y de manera especial el propósito de reflejar la unión profunda del Salvador con los pecadores. Sí, el ser humano está tratando de destruirlo, pero ¿sabes lo que tantos tratan de demoler? En Cristo, nadie lo podrá deshacer. ¿Crees en lo que dice la Biblia? ¿Realmente lo crees? No es cuestión de dime cuáles son los 4 pasos o los 15 pasos o los 50 pasos para un matrimonio feliz. No hay secretos, no hay estrategias, solo la respuesta a una cuestión. ¿Crees en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados, de tu rebelión contra el Creador, de tu propio orgullo, de tu arrogancia y autosuficiencia, de vivir a tu manera? ¿Te has arrepentido y has confiado en quien envió a su Hijo a morir, Él, el justo, sin pecado, por ti y por mí, los injustos, los pecadores? ¿Has creído? ¿Te has sometido al Señor Jesús? Aquel que la Biblia declara como el Salvador y el Señor. Su obra, por excelencia, salvación. Él es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre, su título, para toda la eternidad, el Señor. Él es el Señor. ¿Crees en Él? Porque de la respuesta a esta cuestión depende mucho más que la esperanza de un matrimonio feliz. Os tenía un poco engañados con el título, Felices para siempre, pensando que era acerca del matrimonio. Pues ¿sabes qué? No, de lo que quería hablaros es de ser felices para toda la eternidad por confiar en Cristo, por creer en aquel que nos da la vida eterna. Porque el matrimonio no es para todos, ya lo dije ayer.
a algunas personas Dios les llama a quedarse solteros como un don, como algo que Dios les da y para lo que Dios les capacita. El matrimonio no es para todos, pero la salvación es para todos. Porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos merecemos la ira de Dios. Y nadie puede salvarse a sí mismo de la ira de Dios. Por eso, felices para siempre depende de creer en Cristo. Y si crees en Cristo, entonces serás feliz de una manera que ninguna otra cosa en este mundo puede producir y para siempre. Tu felicidad no depende de que estés casado. Tu felicidad en la vida no depende de que tengas hijos. Tu felicidad en la vida depende de que estés perdonado, de que Cristo haya pagado por tus pecados. Y como Él mismo dijo, dichosos, felices, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Él es un Salvador suficiente. Vamos a orar. Sí, Señor. ¿Cómo poder agradecerte tu amor y tu misericordia? Que has desplegado no para unos que vivíamos un poco perdidos, sino para quienes nos habíamos rebelado contra ti, quienes nos habíamos declarado enemigos tuyos, quienes habíamos decidido vivir hostilmente hacia ti. Y tú, Señor, has tenido gran compasión, gran misericordia. Tu misericordia, oh Dios, más alta que los cielos, más profunda que este océano Atlántico y que cualquier océano. Tu misericordia tan amplia que hace que nuestros pecados, que son muchos, sean completamente perdonados. Tú eres el Dios que no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. El Dios lento para la ira, el Dios grande en misericordia, que envió a su Hijo a sufrir esa terrible y justa condena, para que nosotros en Él podamos ser felices para siempre, solteros y casados, sanos y enfermos, grandes y pequeños, españoles y no españoles, todos en Cristo. Oh Señor, creemos en ti, creemos que tu palabra no volverá a ti vacía. Te pedimos, Señor, humildemente que nos permitas ver el efecto de tu palabra en estas familias aquí, en esta congregación, en otras congregaciones aquí representadas, en esta isla, en la península, en el continente. Que tu gloria llene toda la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.